Hola, ¿cómo están? Hola, César. ¿cómo has estado? La Muy otra bien. vez llegó tarde, al otro día, por Ya, subsiguiente, ahora les va a llegar más temprano, capaz. hoy día si esperamos tirarlo más temprano, las agendas de César y de repente las mías hacen que estemos de viaje y que no haya muy buena conexión. Entonces, por eso nos atrasamos a veces. La última vez fue culpa mía. Oye, ya, estamos entonces, tenemos tres temas. César, ahí te voy a estrujar con los tres temas. Lo primero, me vas a perdonar el castellano castizo, pero el cagazo de Dominga, las Pandora Papers, y en particular tú vas a ver que te voy a plantear ahí un tema que es el tema del impacto en los empresarios. Pero el tema de Dominga, Pandora Papers, todo estuvimos en la portada de varios diarios afuera. Segundo lugar, la tensión que se está dando, y me interesa mucho tu opinión, entre Sichel y José Antonio Kast, y esta cosa que se está instalando ya como segundo Kast, y que hay un drenaje de parlamentarios para allá, etcétera. Vamos a meternos ahí en el tema político de la relación entre José Antonio Kast y Sichel. Y en tercer lugar, este tremendo escándalo, ¿no es cierto? O sea, este tremendo impacto que causó el documento que salió emitido por una comisión independiente en Francia, a propósito de los abusos en contexto eclesial, por el sacerdote y por gente que estaba dentro del mundo eclesiástico, y las más de 300.000 víctimas que aparecieron ahí. Golpeó al Papa, golpeó a todo el mundo. Así que esos tres temas: Dominga, José Antonio Sichel y la Iglesia en Francia y el informe. Partamos por el primero. Dele, socio. El impacto de esto fue tremendo. Tuvimos en la portada de Washington Post, del Guardian, del diario El País, con Piñera en la portada de esos diarios, dando cuenta de esta operación realizada en las Islas Vírgenes, César, eh, que da cuenta de una situación que es muy rara. Incluso si uno toma, por eso me interesa tu opinión sobre el impacto lateral de esto, incluso si uno toma por buena la versión de Piñera. Los hechos que no se discuten son: esta es una empresa de Piñera y su familia, nadie la discute. Dos, que ya era presidente Piñera en ese momento, estamos hablando de diciembre de 2010. Esta operación es entera chilena, o sea, es un negocio en Chile, y los dos empresarios, los dos dueños que están lanzando las ventas en eso, son chilenos, ¿cierto? Que es el Choclo Délano y su amigo de la infancia, Sebastián Piñera. Ocurre con el presidente, y se mete esta cláusula que yo no había visto, porque es muy loca, esta cláusula de decirle: señor, aquí hay un sobreprecio, y se va a pagar este precio en la medida en que no se declare esto área protegida, cuestión que es un acto administrativo que depende del Poder Ejecutivo, que depende del Presidente de la República. ¿Cómo ves tú el impacto de esto? Y sobre todo, César, tú sabes que parte desde el 18 de octubre, parte del tema ha sido esta cosa de la corrupción de la justicia, el caso Penta, justamente, ¿no es cierto? El impacto de que aquí hay gente que se salta los impuestos y se salta la justicia y hace estas cosas sin mayor consecuencia. ¿Cómo ves el impacto directo sobre el gobierno y Piñera? ¿Y cómo ves el impacto sobre la clase empresarial? ¿Y cuál crees tú que debería ser el rol que debieran jugar aquí tanto la CPC, la SOFOPA, las organizaciones empresariales, para no quedar atrapados en la imagen, ¿no es cierto?, de corrupción? Hay una cosa que a mí me llama la atención, o sea, transacciones en las Islas Vírgenes hay muchas. En la medida que tú las declares en Chile, no hay delito ni fraude tributario. ¿Ya? Esa parte está bien. ¿Ya? La que llama la atención es la última cláusula que al parecer no se conocía, que lo raro es que es una parte menor. O sea, si yo estoy transando una cuestión que es tan discutida, ponerle sobre 150 millones de dólares solo 9 a que se apruebe el tema medioambiental por la parte burocrática parece pequeño, pero en la medida que cae dentro del periodo de Sebastián Piñera presidente es horrible. Es horrible, ¿ya? No estamos hablando de... A mí yo hubiera pagado 9 por mirar y los 150 porque me lo aprobaran, y ahí sí hubiera sido el problema grave. Pero lo raro, ¿cachai? Es que es como al revés, o sea, 9 lucas, que para todo el mundo es mucha plata, o sea, no le decimos, es mucha plata para cualquier ciudadano, pero lo raro es la composición. Ahora, llama la atención que tampoco los jueces lo hayan visto.
ni los fiscales, ni la Contraloría, que todos pasaron por encima, ¿ya? Entonces ahí hay un tema, ¿me mostraste todo o no me mostraste todo? ¿Ya? Bueno, independientemente de eso, y diga lo que diga el gobierno, yo creo que Sebastián Piñera hoy día no tiene credibilidad. Tanto para la viejita que va caminando aquí abajo, es guilty as charged, ¿no es cierto? Es culpable, tenga o no razón. Lo único que le queda a la gente de derecha y a los empresarios es decir, investígueme todo esto, váyase al fondo, que es lo que ha hecho Sichel, lo que ha hecho Kast y lo que ha dicho probablemente la Sofofa, y va a decir, investigue esto, véame exactamente el calendario de decisiones, quiénes fueron los que tomaron la decisión, por qué esta cláusula no aparecía. Porque ahí te puedes ir a una cosa que es mucho más grave, que es ocultación. Si es que Bueno, no acuérdate, César, que las razones para hacer un negocio en las Islas Vírgenes históricamente son dos. Una es el tema tributario, porque no tributabas antiguamente allá, etcétera, nadie te cachaba. Pero el otro tema es el de la opacidad histórica, ¿no es cierto? El de la opacidad, que nadie supiera que estabas haciendo la transacción, que no supieras de esta cláusula, que a lo mejor declarabas las rentas, pero no mostrabas el contrato, y por lo tanto no mostrabas que había una cláusula pendiente de eso, pero es la opacidad. Y de hecho, históricamente han sido determinados incluso por las Naciones Unidas como lugares de lavado de dinero. Pero la pregunta, César, que te tengo con tu experiencia empresarial, ¿por qué firmar algo en las Islas Vírgenes? Si el contrato, igual se firmó un contrato en Chile, las operaciones en Chile, los dos son dueños chilenos, y no quieres evadir impuestos. Yo concuerdo contigo que en principio el tema de trabajo no aparece. ¿Por qué? Hay una pregunta que hay que hacer, que si la plata estaba en las Islas Vírgenes, tú puedes pagar en las Islas Vírgenes y dejar la plata en las Islas Vírgenes. Y cuento tributario aparte, otra cosa es la repatriación. O sea, ahora, ¿por qué está esa plata en las Islas Vírgenes? Eso da para otra pregunta. Porque es un problema del vendedor o del comprador y no y no de Piñera. Bueno, yo creo que hay un cuento de por qué la plata está ahí. Porque si no, claro, tú lo haces aquí, si tributariamente igual la declaraste, igual hiciste toda la cuestión, vaya a pagar los mismos impuestos, te van a aplicar el tipo de cambio. Puede haber un tema de comodidad, o sea, sabes que yo tengo la plata en las Islas Vírgenes, así que te pago en las Islas Vírgenes y la dejáis en las Islas Vírgenes y después problema tuyo. A mí una vez me querían comprar, por ejemplo, una empresa y me ofrecieron pagarme con plata afuera. Y me pagaban súper bien y yo dije que no, porque dije, ¿cómo la traigo? Porque era plata que la tenían prisionera afuera. Claro. Oye, César, ¿no crees que esto genera? Yo tengo clientes empresarios que no son mega empresarios, pero son gente que se ha sacado la mugre, que a lo mejor ha acumulado capital de, ¿no es cierto?, algunos miles de millones de pesos que los tiene en capital de trabajo. Y cuando tiene problemas con el servicio de impuestos internos, con la justicia, es un argentino diría un quilombo. ¿Tú crees que en toda la masa de empresarios de pymes grandes, no solo de las pymes chiquititas, de las pymes más grandes, y que tienen que gastar plata en abogados, ¿tú crees que no les produce un problema ver piensa que esto es sobre, en el caso del choclo, es sobre el tema de Penta y las clases de ética? Oye, mira, una empresa mediana, grande, una empresa que vende unos 50 millones de dólares al año. No estamos hablando de una empresa chica. No han visto nunca juntos 150 millones de dólares. No, pues. ¿Te fijáis? O sea, ven estas platas, ahora tú veis que Colbún vendió 500 millones de dólares a los chinos su sistema de transmisión eléctrica y se dieron un dividendo de 1.500 millones de dólares. O sea, estamos viendo también que mucha plata de empresarios fue. Y yo la doy por ida. Yo creo que no es que esté en proceso de irse, se fue, sino uno no entiende cómo con una tasa de interés alta, con el cobro de precio récord, igual el tipo de cambio sigue trepando. Estas son razones políticas, ¿verdad? Sí, listo. Ahora, políticamente esto yo creo que no alcanza a tocar a Sichel, que se sacó de volea el problema diciendo la justicia tiene que investigar,
yo creo que tampoco, a menos acá. No, Y el que tiene el problema es el gobierno, no porque sea cierto o no cierto, porque hay un problema de debilidad general con el presidente de la República y con la institución del presidente de la República adicional. Según la última Latin American Barometer, no sé cómo lo llaman, más del 50% de los latinoamericanos no creen en la democracia y creen más bien en cautivos salvadores. Así es. Que ha sido una especie de constante latinoamericana. Tal cual. Oye, César, siguiendo con el tema, pasando ahora al tema político que está ocurriendo en las candidaturas de derecha y centro-derecha. El otro día hablando con un amigo me planteaba el siguiente tema que estaba inquietando a algunos dirigentes políticos, me interesa tu opinión. Imagínate que este escenario en el cual José Antonio Kast queda en segundo lugar, empieza a avanzar, y la derecha tiene que prepararse para una segunda vuelta en que esté Kast con Boric. Y tienen el problema de que cercanos a Sichel han dicho, nosotros no vamos a endosar y no vamos a nosotros a empezar a trabajar o a pegarnos, porque este señor es de ultraderecha. ¿Cómo crees que se va a resolver? Ha hecho un tremendo esfuerzo la derecha y el gobierno detrás por moverse hacia el centro, porque tiene un candidato como Boric, ¿no es cierto?, que es de izquierda, entonces lo hemos hablado otra vez a moverse al centro. Y resulta que en una cosa que pilló por sorpresa a todo el mundo, empieza a surgir Kast y empieza a aparecer como una carta seria, ser el segundo de la papeleta en el balotaje, ¿no es cierto, Kast? ¿No crees tú que hay un problema, no? ¿Cómo ves esta forma de Sichel de no terminar atrapado por un candidato de ultraderecha, como él dice que es Kast? Yo creo que no va a terminar atrapado, lo que puede terminar es perdiendo y no llegando a la segunda vuelta. Ahora, antes de eso se van a haber definido las parlamentarias, ¿ya? Y yo creo que Kast puede que él tenga suficientes votos para él, pero no para sus candidatos parlamentarios. La segunda vuelta es una cuestión corta que no requiere mucho tema. Yo creo que gran parte de la derecha va a terminar votando por Kast, aunque no les guste. Va a perder, ¿ya? Pero lo que a mí me dicen es, mira, preferimos perder con la bandera al tope. Preferimos perder sin tragarnos todo este cuento ultra feminista, sin tragarnos todas las cosas negacionistas, todas las cuestiones nuevas que están de moda. Preferimos que no, porque nosotros pensamos distinto y nos ha dado vergüenza hasta ahora decir voté en el sí. Sí, encuentro que yo creo que el gobierno militar tuvo cosas buenas. Obviamente que Kast nunca va a decir que apoyó la violación a los derechos humanos, pero hay mucha gente que opina que hay que verlo en el contexto, y que creen también que también hay visiones distintas sobre el tema de la Araucanía. O sea, montones de las cosas que están prohibidas en cierto extremo, ¿no es cierto?, en la constitucional, pero que mucha gente de derecha, si bien es cierto, no llega al extremo de apoyar a uso de los derechos humanos, pero se sienten incómodos con eso y están felices de que alguien diga por ello, ¿sabes qué? Yo no me trago ninguna de estas cuestiones y si a ustedes no les gusta, miren, mala suerte, pero yo voy a seguir pensando igual y no me voy a dar vuelta por esto y yo te digo que hay mucha gente así. Yo estoy de acuerdo, pero ¿no crees políticamente, César, que eso podría generar un riesgo? Que es que la gente de centro se vaya con Boric y que por lo tanto se produzca un escenario que era impredecible antes, un escenario en que le deje la derecha libre todo el centro a Boric y Boric se apropie del centro y termine sacando una votación enorme. Pero míralo de la siguiente manera. Yo creo que Boric va a salir. ¿Ya? Y yo creo que no hay dos voces en la derecha que te digan de verdad una cosa. Y ahí Boric, ¿qué va a ganar? Boric va a ganar una presidencia muy debilitada, porque va a estar custodiada y flanqueada por la Comisión Constitucional, con una coalición súper dividida, en la cual lleva el Partido Comunista. Piensa que al Partido Comunista le va a medir, por supuesto, que el Ministerio del Interior, el de Defensa, el de Justicia y el de Relaciones Exteriores.
así como va a partir, ¿ya? Y va a tener que decirle que no a muchos. Esa es una piedra en el cuello. Pero incluso si gana, hereda, aparte de su coalición, hereda un parlamento que no necesariamente va a ser favorable para él. El problema de la Araucanía, el problema de los narcos, el problema de la inflación hoy día dijeron 1,2 mensual. Esto no lo veíamos de hacía décadas, ¿ya? Y la inflación cuesta bajarla. Es cierto que hay temas coyunturales, de transporte, del precio del petróleo, del gas natural, y que tiene que haber un reacomodo. Pero va a costar. La inflación se gana a cuesta de dureza, ¿ya? De tasas de interés altas, de desempleo, de cosas que a nadie le gusta ponerse la inyección. Entonces, yo no le deseo a nadie, de verdad, la próxima presidencia. Así que hay gente que dice, mira, tomémonos el trago amargo hasta la última gota y veamos, o sea, si lo hacen mal, esta cuestión va a cambiar. En cuanto, en 2 años, como dice Baza, o a lo mejor en 4, con suerte, pero si no lo hacen bien, si la inflación se dispara, si la inmigración sigue como sigue, si el tema de la Araucanía sigue la violencia como está, y yo no veo que en 2 años o en 4 años tú puedas parar esto en forma tan sencilla. Los narcos, la misma cosa, estos son descuidos que vienen de muchos años, ¿ya? Podrán echarle la culpa a los años anteriores, podrán echarle la culpa a la inflación a los empresarios, probablemente lo van a hacer, ¿ya? Pero la gente al final se aburre. Entonces, tú decís, me conviene que gane Sichel porque está en mi lado, pero va a tener todos sus problemas colgando, ¿ya? Más una posición vociferante, o me conviene que gane Boric y que se coma la sopa que calentó, y ahí veremos, ¿eh? Si esta cuestión no se va a destruir en 2 años. Oye, César, pero ¿cómo crees que afecta eso? Tú sabes que yo, siendo obviamente no de derecha, pero tú me has escuchado durante años decir que no solo la izquierda tiene que modernizarse, sino que la derecha también, y tiene que armar un proyecto para los próximos 100 años, la derecha, 50 años, no sé, y tiene que mirar a la Angela Merkel, y tiene que mirar a la derecha inglesa, etcétera, y tiene que la derecha modernizarse y salir de el plan de Guerra Fría, de la época de Guerra Fría, del golpe de Estado, de toda esa hueá, ¿no es cierto?, ¿No crees tú que esto, yo te sigo y hace sentido político lo que tú dices, que el próximo gobierno va a ser un gobierno muy difícil, dejemos que paguen los costos de las altas expectativas, además Boric, y nosotros nos vamos para atrás, pero el apegarse, todo eso funcionaría si el que pierde es Sichel. Si, lo que yo te pregunto es que si tú no crees que José Antonio Kast, que ha dicho que cree que hay que correr bala en la Araucanía, que un gallo que no solo defiende con entusiasmo a Pinochet, sino que de alguna manera justifica la violación de los derechos humanos en ciertos momentos, ¿no crees tú que eso le puede tener un costo de largo plazo a la derecha? Que venía en una línea con Piñera, venía en teoría con una línea de moverse más hacia el centro, porque Kast no le habla al centro. No, no le habla al centro, y yo creo que por eso es una lástima. A mí no me gustaría votar por Kast, pero no voy a votar por Boric. Claro. Y si me toca elegir entre la Yasna y Boric, probablemente voy a dibujar un mono en el voto. No me gusta. Mira, yo creo que todavía la élite de derecha no ha hecho la transición, de verdad. No la ha hecho por un tema de edad, por un tema de que la generación mía todavía sigue al mando en un porcentaje muy alto, todavía fue criada en la Guerra Fría, todavía fue criada bajo la tutela de la Iglesia Católica Tradicional, claro. Es tradicional, y que después vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que falta camino y falta también, y también hemos visto que las consecuencias de esta liberalización de muchas cosas no han dado fruto, o sea, no ha ayudado ninguna política a la destrucción de la familia popular, y lo vemos, ¿no es cierto?, en que el 80% más de los padres carnales de niños guachitos en Chile, perdonen la palabra, pero no ayudan con plata a nadie, que la justicia tampoco atiende ese problema, de que las mujeres, ¿no es cierto?, trabajan siendo madres solteras, dejan a los niños sueltos,
Y el éxito personal, al final, se lo debemos a nuestros padres y a nuestras familias. Entonces, cuando no están, lo hemos dejado solo. El Sename se ha prometido muchas cosas, y mira, ahí está el Sename. Las cárceles se han prometido muchas cosas, y ahí están los portonazos, está la violencia. Y eso viene de atrás, eso viene de la familia, y lamentablemente algo lento de cambiarse. Y yo creo que gran parte de mi generación todavía cree que Rusia es un peligro, que el comunismo está a la puerta, que todavía nos van a expropiar todas las cosas, y que vamos a vivir ya de viejos lo que nos tocó vivir de jóvenes otra vez, y a eso le tienen un montón de miedo. Por eso que el 20% del rechazo, mira dónde está y lo sólido que es. Sí. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos las 3, 4 comunas, pero que mucho voto de gente culta, de gente educada, de gente informada, que a pesar de todo eso, a pesar de que muchos pueden leer el Economist como nosotros todos, y ver lo de la Angela Merkel, y ver lo de Inglaterra, y todas estas cuestiones, sin embargo, tienen las vivencias que lo frenan. Sí. Tú tenés eso y la Araucanía. ¿Te fijas? Y la región de la Araucanía, que también está en otra parada, increíblemente en el lugar donde supuestamente la raza mapuche o la etnia mapuche es donde es más fuerte, donde están los reclamos y todo, y tú ves que ahí el tema se da de otra forma, a pesar de ser Temuco una ciudad universitaria. Entonces, yo creo que todavía es un país que es una sociología muy contradictoria, Manuel. Oye, César, a propósito de cosas sorpresivas, así como los Pandora Papers, surgió este informe tremendo desde Francia, una comisión independiente, convocada por la propia Iglesia, por el Estado, una comisión independiente que se dedicó a investigar los abusos del contexto eclesiástico por sacerdotes o personas que trabajaban apoyando a sacerdotes, y tiró una cifra que dejó a todo el mundo al lado. Primera vez que vemos una magnitud de este estilo, y esta comisión, sin que lo discutiera ni siquiera la Iglesia, porque estos papeles los recibe la Conferencia Episcopal Francesa, el Papa los valida, y hablan de más de 300.000 víctimas, desde los años 50 en adelante, que ellos, y miles de sacerdotes o personas con poder dentro de la Iglesia que abusaron. Dos preguntas, César. ¿Cómo ves esta cosa? ¿Tú alguna vez que viviste en el mundo católico, estudiaste en colegio, tú viste y te imaginaste que esto podía tener esta envergadura? Y dos, ¿cómo ves el impacto en Chile? Porque ya salió mi amigo Juan Carlos Cruz diciendo que esto sentaba un precedente, y lo insinuó el Vaticano también, que los países debieran hacer esto, y por lo tanto que en Chile también debiéramos montar, tenemos derecho a saber esto. Entonces, ¿cómo ves, primero, desde el punto de vista personal, cuál fue el impacto para un católico o gente de la cultura católica, de la historia del catolicismo chileno? Y por otro lado, ¿cómo crees que esto puede rebotar acá, en Chile? Yo en la parte religiosa, yo me declaro cristiano, pero punto. No, ya no me declaro católico, y mucha gente está así. O sea, Francia, por ejemplo, que era un país católico, tiene hoy día 12.000 curas, que es el 50% de lo que había hace 20 años, y de esos 12.050, más de 5.000 tienen más de 75 años. ¿Ya? Entonces, el 50% de los franceses ya no creen en Dios, que es como harto. O sea, porque ya, una cosa es no ser católico, no ser cristiano, pero no creer en nada ya es como más duro. La Iglesia prefirió defenderse, prefirió este bien común más alto, y actuó corporativamente, y así lo ha hecho por siempre. Ya esto de que cuando acusaban a un cura lo cambiaban de sede, ya es como que tú tenías un gerente ladrón y lo cambiaste a la sucursal de Calama, ¿ya? Lo cual no borraba la cuestión. Yo creo que aquí hay una cuestión que ningún papa ha forjado, que es suprimir el instinto reproductor del hombre, que por algo Dios lo puso muy duro, sobre todo para gente joven. O sea, a ver, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años y hasta los 40, las hormonas a uno le danzaban, y entonces
decir, no, yo me voy a negar a esto. A mí siempre se me ocurre que es como que una religión dijera, ¿sabe qué? Los más santos van a prohibir que la gente, que su gente vea, entonces le van a poner a todo una máscara, ¿ya? Pero tú sabes que puedes ver. La tentación de levantar la cosita y ver lo que hay es infinita, ¿ya? Es más, probablemente trae trastornos psicológicos poderosísimos. Tal cual. Entonces, porque en otras religiones no está pasando esta cuestión, o por lo menos no es a este nivel. Es cierto que la pedofilia existe y es como tú tenés que saber mucho más de esto, que es una cuestión más transversal, pero aquí es como que se acumula, y se acumula qué tienen de común los curas católicos y qué es distinto a los demás. El celibato. Y nadie se atreve a cuestionar este cuento, a pesar de que nunca en la Biblia ni en el Nuevo Testamento en ninguna parte sale que Cristo haya sido célibe. Sería extrañísimo, según los expertos en antigüedad, que un rabino fuera célibe o fuera incluso soltero, y se habla de sus hermanos y toda la cuestión. O sea, estas a ver, la Iglesia Católica nunca ha logrado dominar esta cuestión de que los curas tuvieran queridas, llamantes, qué sé yo. Esto fue por largo tiempo. Lutero, que tú que has leído la historia, o sea, parte de ese cuento piensa cómo era el papado en esa época. Oye, César, ¿y no crees que se abre una oportunidad para la iglesia chilena, para la conferencia episcopal, para las distintas diócesis, las distintas congregaciones, de seguir el ejemplo de Francia? Porque las buenas noticias de lo de Francia es que marca un closure, como diría un gringo, marca un cierre y permite empezar a reconstruir el daño dentro de la iglesia. Mientras no haces este informe y le informas a todo el país, oye, no sabemos en Chile, ¿cuánta gente fue abusada en Chile? Yo en eso soy escéptico de los perdones, porque los perdones, está bien, pero lo importante es el propósito futuro. Si tú pedís perdón, pero no cambias nada, Es una cuestión cosmética. ¿Ah? Es como cuando uno se iba a confesar, uno se confesaba siempre los mismos pecados. ¿Cuántas veces, mijo? Tantas veces, listo. Propóngase nunca más hacerlo. No se puede, ¿ah? Si uno más o menos cae en las mismas cosas. Entonces, ¿qué sacamos con que se haga toda esta investigación si no hay un cambio verdadero al interior de la institución? Y si además tenemos la sospecha de que el cuento de la castidad es un tema, ¿verdad? O que los metáis presos a todos. O sea, yo creo que más importante que lo de la comisión Reddick fue que están todos en Punta Peuco, digamos, y nadie más quiere que caer en Punta Peuco, ¿verdad? Y por eso muchos pobres carabineros los asaltan y les disparan y toda la cuestión. Los carabineros no se atreven a dar a nadie porque pueden terminar por fijar mal. Pero creo que más importante que la comisión Reddick, está bien, o sea, perfecto. Pero yo creo que lo importante es cambiar las mentes, cambiar aquello que produjo aquello. Y lo más claro está cuando, para el estallido social, el general Iturriaga dice: yo no estoy en guerra con nadie. ¿Ya? Tal cual. Que Esa frase quedó para el próximo. Eso no hubiera podido ser antes. Entonces en la iglesia ya, tú hacías este estudio, existen otros, ¿te acordáis? El que hizo, el que escribió sobre Italia y sobre Roma, un periodista francés, pero ahí sigue, la cuestión no ha cambiado un ápice. Oye, César, vámonos a temas, salgamos de la coyuntura que está dura. Vámonos ahora a tu recomendación de libro y de películas, César. ¿Qué nos recomiendas para esta semana? Ya, mira, yo leí un libro muy, muy bueno la semana pasada que se llama Samuelson Friedman. ¿Ya? Ahí se los va a mostrar después, va a salir y qué sé yo, que muestra cómo dos grandes economistas, muy, muy grandes, que partieron aproximadamente a la misma edad, o son coetáneos, discutieron hasta que se murieron, en el cual uno tuvo ciertas victorias y ciertas derrotas, y el otro también sus ciertas victorias, sus ciertas derrotas. Es más pro
Samuelson, yo creo, porque el autor es un poquito más, no le gusta el extremo que envuelve Friedman. Pero los dos lo muestran como unos monstruos, ¿verdad? Y la discusión de altísimo nivel y en buena onda, o sea, ellos eran amigos, ellos se respetaban. Ellos además eran académicos, por sobre todo. Friedman incursionó más en política porque explotaba esa rapidez mental, esa agudeza. Era para debatir era un astro. En cambio Samuelson era como más académico, pero igual dejaron sembrado pero miles de cosas que fueron una novedad para la economía en general y para la ciencia económica, y por lo tanto el libro es muy, muy interesante. Y en la misma línea, anoche vi en el Premium The Big Shot, La Gran Apuesta, que son los que se la jugaron por apostar de que el sistema financiero de casa y de inmobiliario en Estados Unidos se venía abajo. Aparte de tener tremendos actores, es divertida, o sea, en el sentido de cómo la gente pudo ser tan estúpida de no haber visto lo que se venía, ¿ya? Y muestran desde grandes profesionales de las finanzas que estaban apostando para esto, como también cabros que estaban empezando y que se les ocurría que esto era absolutamente absurdo lo que ocurría, pero muy buena y no muy larga. Qué buena. ¿Los tuyos? Sí, los míos, mira, voy a seguir con parte de la historia. El libro de Adrian Goldworthy, muy bueno, La caída de Cartago, extraordinario. A uno se le olvida porque no estamos tan centrados en los griegos, en los romanos, los egipcios como línea de la cultura mesopotamia, se nos olvida que hubo tremendas civilizaciones entre medio, que estas otras que iban dominando y iban destruyendo. Estos fueron los romanos. Y está lleno de anécdotas, el libro maravilloso, la decisión que tomaron los romanos de destruir la ciudad de Cartago al final como venganza, por castigo a la soberbia de los Barcas, ¿no es cierto? Y de Aníbal sobre todo, y destruyen como castigo griego y no dejan piedra sobre piedra de una ciudad que fue catalogada en su momento como la más maravillosa de todas las ciudades, pero además conceptos determinantes, tanto desde el punto de vista jurídico oculto en la cultura fenicia, ¿no es cierto?, que estaba instalada en Cartago. Eran fenicios, estos gallos eran fenicios, no pescamos nunca los fenicios nosotros, y estos tipos eran fenicios. Entonces, grandes matemáticos, además grandes navegantes, grandes comerciantes, son de verdad como el pilar del gran comercio que uno conoce hoy día internacional, fueron los fenicios. Bueno, así que muy entretenido más el libro, lo recomiendo encarecidamente sobre un área que no iluminamos habitualmente. Y como película, yo la miré con cierta displicencia al comienzo. Netflix acaba de publicar un nuevo documental sobre Colonia Dignidad, que se llama Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, y es extraordinario. De hecho, creo que es lo mejor que he visto sobre el tema de Colonia Dignidad, que es brutal, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Pero es muy bueno, es una visión un poco más desafectada, pero que muestra en profundidad, César, lo que hay de la condición humana detrás. Porque una cosa es la dictadura, la Guerra Fría, los problemas que tuvimos, y otra cosa es como quiste que tuvimos al lado, instalado aquí en la séptima región, cerca, ¿no es cierto?, cerca de la ciudad de Santiago, con este tipo que además era como socialista utópico, hay que arma esta especie de falansterio, arma esta colonia, están separados los padres, una cosa muy loca, y que sobrevivió mostrando todo esto, apoyado en parte por la colonia alemana, en fin, por el propio gobierno de Pinochet, muy particular, en que el tema del abuso sexual brutal que hubo a menores, las violaciones de los derechos humanos, están en este contexto bizarro, diría un psicólogo, así que la recomiendo, muy, muy buena, dura, pero muy, muy buena. Así que eso, pues, César, y con la cantidad de acontecimientos que están en marcha, tienes que prepararte para la próxima semana, porque creo que va a haber harta noticia también. Y fin de semana largo, otro más. Tal cual, así que, bueno, es un agrado conversar contigo, César, siempre saludos a todos los que nos ven, y nos veremos la próxima semana, y hoy día vamos a tirar, estamos grabando viernes en la mañana, así que vamos a tirar un poquito más temprano nuestro capítulo. Que estén muy bien. Listo. Ya, Juan Pablo, gracias. Que estén bien. Chao. Nos estamos viendo.